Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Infanzón. Hoy vamos a desarrollar un par de ejercicios de nivel UNI con respecto a construcciones geométricas básicas. Ahí se plantea un ejercicio de un triángulo ABC acutángulo. AH representa la altura relativa al lado ABC y luego tomando un punto F de esa altura se une con B. Y de acuerdo a las medidas representadas ahí, como por ejemplo x, 3x, 2x, 5x, son las medidas angulares. Y hay que calcular el valor de x. Bueno, voy a usar eh, triángulos reflexivos, o sea, simétricos. También voy a usar un cuadrilátero inscriptible. Y finalmente voy a terminar en una propiedad muy conocida que se llama propiedad de los cuadriláteros cóncavos. Lo voy a presentar después al final. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio buscando una reflexión del triángulo AHC, o sea, su simétrico de AHC con respecto a la altura. Entonces, trazo esta línea que ustedes ven ahí. Vamos a denominar AG. ¿Ya? AG. Entonces, voy a considerar a GH congruente con HC. Por lo tanto, los triángulos simétricos son AHG y AHC. Por lo tanto, en el vértice aparece un X y acá también le voy a colocar un X en el triángulo AHG. Ahí está. Pero como todo vale 3X, restándole 3X a X, entonces quedaría 2X en esta parte. Listo. Ya. Ahora, como AH representa también la mediatriz de GC, eso significa que voy a usar el teorema de dicha mediatriz. Esa mediatriz es de GC, por lo tanto, FC es la misma que FG. Y el 5X aparece en el vértice G. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Pero ese 5X también me representa el ángulo externo del triángulo FGB. De ese triángulo FGB, la cual voy a sombrear, el 5X me representa el externo. Por lo tanto, en el vértice F habrá un ángulo de medida 3X. Lo estoy colocando acá. Exactamente. 3X más 2X te representa ¿cuánto? Exacto, 5X. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ese es el primer paso. El segundo paso es buscar el cuadrilátero inscriptible. Buscamos mediante una construcción un cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Voy a prolongar, eh, FB. Prolongo FB, por ejemplo, hasta un punto que lo voy a denominar L, ¿ya? Hasta L.
con la consideración de que el ángulo FLG sea X. O sea, al unir L con G, ahí aparece un ángulo X. O sea, un ángulo de medida X, por supuesto. Justo ahí. Entonces, ¿dónde aparece el inscriptible? Cuando unas L con A. Si unes L con A, aparece el inscriptible. Eso es justamente lo que voy a hacer acá, ¿no? El primer paso es construimos el cuadrilátero AFGL. AFGL. Inscriptible o también denominado cíclico. ¿Ya? ¿Cuál es la razón en la cual ese cuadrilátero es inscriptible o cíclico? Si nosotros pintamos dicho cuadrilátero, ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Por qué razón? Porque este X, formado por esta diagonal con este lado, va a ser la misma que el lado opuesto, formando con la otra diagonal de medida X también. Por eso que es cíclico. Por lo tanto, si X, como comúnmente le dicen, rebota, el que rebota también es 3X, ¿no es cierto? O sea, este 3X de acá choca, rebota para acá. Pero, como ya se tiene, ya se tiene 2X, entonces solamente faltaría el X. Aquí sería el X. Exactamente. ¿Ya? Ya. Entonces rebotó X, por eso que es inscriptible, entonces 3X también rebota hasta tener estos dos. Listo. Ya. Ya tengo ese cuadrilátero inscriptible, justo lo que le había mencionado. Ahora voy a prolongar el segmento AG. ¿Ya? Prolongo AG con la siguiente condición. Todos sabemos que este angulito de acá, ¿ya? Ese angulito vale el complemento de X. Aquí está. Este es 90 menos X. ¿Ya? Exactamente. Ahora, desde el punto B, voy a trazar una seriana externa, en todo caso, una línea auxiliar, de tal manera que este ángulo también me represente 90 menos X. Te dirán, ¿cuál es el motivo? El motivo es que se ha construido un triángulo isósceles, el triángulo GBT. Mira el GBT. Hay un 2 que equivalen a 90 menos X, por lo tanto, el ángulo que aparece aquí en la esquina en T debe ser 2X. ¿Ya? Muy bien, como este vale 2X,
y acá también hay 2x, entonces se nota claramente que este triangulito es isósceles. Ese triángulo es isósceles. ¿De acuerdo? Es isósceles. Ahora ustedes preguntarán, ¿y por qué es isósceles? En ese triángulo, en el ángulo A hay un 2x y en el ángulo T hay un 2x, por lo tanto ese triángulo es isósceles. Pero también es isósceles este triángulo que voy a pintar acá. Ese también es isósceles. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces hay que colocar los lados congruentes. ¿Está bien? Lados congruentes. Para ello, vamos a utilizar, a ver por acá, unos rectangulitos que me sirven para poder determinar qué lados tienen la misma medida. Esos lados que estoy mencionando tienen la misma longitud. Ahí lo tienen. Esos tres son congruentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces colocamos aquí indicando como segundo paso que el triángulo ABT, ¿ya? ABT y el triángulo BGT son isósceles. ¿Ya? Por eso está indicado ahí los lados. ¿Ya? Luego se observa claramente, ¿ya? Dos segmentos congruentes. ¿Cuáles son? Observa el BL con BG. Este triangulito que voy a pintar, ese triángulo es isósceles. Ah, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Ves? Por lo tanto, por lo tanto, ¿ya? Aquí lo que tengo que hacer es colocar en el ángulo BGL X. Aquí es X. ¿De acuerdo? Mira, vamos a repetir. Este triangulito que estoy pintando es un triángulo isósceles. BG igual a BL. Perfecto. Listo. Ahora, ya para terminar, vamos a unir L con T. ¿Ya? La pregunta es, ¿para qué se une el L con T? Por esta razón. Ustedes saben de que ese triángulo que está pintado es isósceles. El triángulo BGT también es isósceles. ¿Ya? Por lo tanto, este angulito de acá, voy a mencionar a este ángulo, mira, a este ángulo, cuya abertura, estoy colocando de verde, ese ángulo vale 90 menos x. No, 90 menos 2x.
Y como este es 90 menos 2x y este es 2x, acá la línea BT con GL son perpendiculares. Acá sería recto. Ah. Y luego BT sería mediatriz de LG. Y al ser mediatriz, significa que GT es lo mismo que TL. Entonces aquí también tomo en cuenta esta longitud. ¿Ahí está? ¿Viste? Ajá. Y finalmente, ¿no? Es obvio que este angulito en T también mide 2x. ¿Y por qué vale 2x? Justamente porque este triángulo también es isósceles, mira, date cuenta. Ese también es isósceles. Ah. Y ahí ya pues está listo este problemita para poder aplicar la propiedad esa del cuadrilátero cóncavo, ¿no? Muy conocido ampliamente. ¿Dónde está ese cuadrilátero cóncavo? Cuya propiedad lo voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Veamos. Mire ese cuadrilátero cóncavo. O no convexo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si nosotros reconocemos, voy a mencionar esta propiedad, fíjate bien. Ahí está la propiedad. Cuando tenga un cuadrilátero cóncavo de esa forma, ¿ya? Entonces, claro, en este caso está mencionado eh, así, mira. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Ahí está. Ya. Ustedes ven ahí un ángulo, el doble del otro. Este que está acá, 2x. Y este es x. Ya. Cuando estos tres segmentitos sean de la misma medida, entonces se demuestra que el ángulo interior en el boomer en la parte superior vale 120 menos x. Ahí está. Entonces, en ese cuadrilátero cóncavo de color azul, ya se puede determinar el valor de ese ángulo. Miren. Este ángulo de acá, exactamente todo, aplicando la propiedad, equivale a 120 menos x. Ahí está. ¿Ves? Exactamente ahí. Muy bien. Y ahora, entonces, ¿cómo encuentro el valor de x? El valor de x lo vas a encontrar utilizando, obviamente, el ángulo exterior. ¿No? Voy a prolongar AL y este angulito en L exterior, ubícate en L exterior,
¿ya? En el triángulo ATL. El exterior de L sería la suma de 2x, 2x, 2x y x, o sea, 7x. En el triángulo ALT, el exterior sería 7x. Ahí está. Listo. Por lo tanto, podemos decir, finalmente, sería como tercer paso, que en el triangulito, ¿ya? ALT, exactamente en el vértice L, solamente fíjate en el vértice L, se cumple que 120 menos x más 7x equivale a 180 grados. Y aquí x te va a salir 10 grados. Y ese vendría a ser, Pepe, la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que hice fue una reflexión del triángulo AHC. Lo he reflejado en el triángulo AHG. O sea, son simétricos. Por lo tanto, H es una mediatriz. Y el 5X rebota hacia el otro lado. Luego construí el cuadrilátero inscriptible AFGL o cíclico. AFGL. Luego hice que 3X rebote hacia A. Y finalmente prolongué AG y BT para construir el isósceles BGT. ¿Ya? Y también, de pasadita, se determinó el triángulo isósceles ABT. Luego de ahí, ya construí mi cuadrilátero cóncavo azul, donde apliqué justamente la propiedad que está mencionado en la parte inferior derecha. Luego apliqué ese teorema y finalmente me salió 10 grados. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? A ver. Tenemos aquí un ejercicio de construcciones, obviamente, ¿ya? En la figura que se presenta, calcula el valor de X. Tenemos ahí los ángulos que están mencionados en 12 grados, 72 grados, 30 grados, 36. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Ya. Para empezar, voy a utilizar circuncentro, el punto notable que equidista de los vértices de un triángulo. Y luego de ahí voy a construir un pentágono regular, tomando como base al lado AC, construyo mi pentágono. ¿Por qué razón? Porque 36 grados justamente es uno de los ángulos que están inscritos en el pentágono y se usa muchísimo, ¿no? Todos ustedes saben, en un pentágono regular los ángulos internos valen 108, lados congruentes también, y las diagonales también son congruentes. Ya, primero voy a ubicar al circuncentro, ¿ya? Vamos a poner acá una resolución. Vamos al primer paso. Ya, ubicamos el circuncentro del triángulo ACD. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ubicar el circuncentro. Supongamos que sea el punto O.
Ahí está el circuncentro. Ese triángulo es acutángulo. El ACD es un triángulo acutángulo, ¿ya? El circuncentro va a ser O, por si acaso. ¿Pero qué dice la propiedad del circuncentro? Que el circuncentro equidista ¿de quién? De los vértices de dicho triángulo. O sea, esas líneas que estoy trazando son líneas de igual medida hacia los vértices. ¿Desde dónde? Desde el circuncentro. ¿Ya? Desde el circuncentro. Ahí está. Entonces colocamos ahí segmentos iguales. OD, OA y OC. Ahora, sabemos por propiedad que el ángulo AOD es el doble del ángulo de 30, por lo tanto debe ser 60. ¿Ya? Debe ser 60. Este ángulo 60. ¿Cuál es la conclusión? Que se ha formado un triángulo equilátero. Entonces colocamos acá, segundo paso, ¿ya? Segundo paso, el triángulo AOD es equilátero. Por lo tanto, AD también debe ser congruente con los demás. Ahí está. ¿Ah? Muy bien. Pero, hay que señalar que este 72, si acá hay un 12, para que sea 60, te falta un 48. Está dentro de ese triángulo equilátero. Y como todo vale 72, ahí te está faltando ahí te está faltando, un 24. Ya está, 24. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es construir, ¿ya? Construir el pentágono regular. Tomando como base AC, ubiquemos a un pentágono regular, aproximadamente por ahí. Ahí está. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los lados del pentágono, obviamente, son congruentes. Aparte de ello, sus ángulos internos miden 108. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta también. Ya está ahí nomás. Entonces, como vale 108 en el vértice A, ¿no es cierto? Debe haber un ángulo de 108. Y solamente hay 84. Porque 24 más 48 más 12 te da 84. Falta ahí un ángulo de 24. Y ese ángulo de 24 lo tenemos acá. Y gracias a ello aparece dos triángulos congruentes, pero para ello necesito trazar esta línea. Vamos a ponerle, a ver,
letras acá, F, G, colocamos acá G y F. No olvidarse acá entonces, se construye el pentágono regular AGBFC. Ahora se observa un par de triángulos congruentes. Mira, ahí hay un par de triángulos congruentes. ¿Quiénes son? Primeramente vamos a pintarlo. Este triángulo de acá, chequea bien, es congruente con este otro. Hay que averiguar el caso de congruencia. ¿Ya? Ahí se nota clarito, el caso de congruencia es LAL. Mira, el triángulo AGD congruente con el triángulo AOC. Estamos hablando del caso LAL. Ahí está. Muy bien, eso quiere decir entonces que si el triángulo AOC es isósceles, el otro también debe ser isósceles. Es decir que acá le pongo la bolita. Y además de la bolita le pongo 24 grados. Ahí está. Este 24. Muy bien. Luego, ubiquémonos en el triángulo AGB. Solo AGB. AGB. En esa zona voy a construir en el interior un equilátero. ¿Y cómo se construye un equilátero? Ya, mira. Fíjate GD. GD vale una bolita. Voy a construir un equilátero. ¿Ya? Fíjate bien, ¿eh? ¿Está viendo, no? Muy bien. Ahí voy a formar un equilátero. Voy a colocar de vértice S. Acá. Como quiera que sea equilátero, debe tener ángulos de cuánto? De 60. Y muy aparte de ello de 60, los tres lados tienen que ser congruentes. GD igual que GS e igual que SD. Ahí está. ¿Ya? Y entonces, en el vértice G, el ángulo debe ser 108, ya que es un pentágono regular. Entonces te falta 24 grados. Y justo lo voy a colocar acá. Y otra vez aparece, uniendo S con B, aparece otro triángulo congruente a los anteriores. Solo lo tienes que pintar nada más. ¿Ya? Hay que pintarlo. Esos tres triángulos son congruentes. Por lo tanto, como son isósceles, el último debería ser isósceles. Por lo tanto, esa vale tener una bolita. Ah, ahí está. Listo. ¿Ya? Y obviamente, ahí hay un ángulo de ¿cuánto? De 24. Ya está. Muy bien. Y ahora aparece en escena final el trapecio isósceles. Lo voy a dibujar así en horizontal para que se note. ¿Ya? Y lo voy a agrandar un poquito más porque es evidente que es pequeñito, pero para que se vea bien, lo voy a agrandar. Ahí está.
Ubícate en ese trapecio isósceles. ¿Ah? Ya, pero ¿cuáles son los vértices? Los vértices del trapecio isósceles van a ser ADSB. A, D, S, B. Concéntrate ahí y de repente ya puedes darme un resultado. ¿Ya? A, B, S, B. Por supuesto lo estoy agrandando, ¿no? Para que se note mejor. ¿Ya? Ahí está. Ustedes ven ahí trazada la línea BD. BD está trazada ya. Ya vamos a poner así con punteadito. Ya. Y hay tres segmentos congruentes. AD, DS y SD. Y aquí hay un 12 grados. Este es 12 grados. Y acá aparece justamente la incógnita. Este es el X. Ese es un trapecio isósceles. Esta línea que está acá está formando un ángulo Z, o sea, los famosos alternos internos. Entonces esa X que está abajo sube porque es igual a esta que está acá. Y el de arribita es un triángulo isósceles. El DSB es isósceles, por lo tanto, este es X. Acá es X. ¿Por qué razón? Porque ese triángulo que está acá es un triángulo isósceles. Ah, ya. Ahora, finalmente acá, para culminar como quinto paso, tenemos el trapecio isósceles ADSB. ADSB. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el ángulo B 2X equivale a 12 grados. Por lo tanto, X va a ser 6 grados. Y esa es la respuesta al ejercicio. Ahí está. Exactamente así. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado la resolución de estos ejercicios. Se hace con la finalidad que el alumno tenga mayor criterio en base a las construcciones geométricas, utilizando obviamente los puntos notables y las figuras típicas en construcciones que son trapecios isósceles y pentágonos regulares. ¿Ya? Éxito, nos vemos a una próxima oportunidad. Chao, un saludo para mis alumnos del Anual Uni, APO. Éxito.